Huitzilopochtli a través de la sangre del corazón que le sacaban a los indígenas, y que después aparecieron los cráneos para hacer el Zompantli, que está precisamente, por cierto, rápido concluyo, el Zompantli abajo de lo que fue la casa de Luis de Castilla, posteriormente a la conquista. La casa de Luis de Castilla, el primer alcalde, se puede decir, de Taxco, en el 42, está la librería Porrúa, en la Ciudad de México, atrás de la catedral, y ahí se encuentra, en las excavaciones que están haciendo, ahí encontraron el Zompantli con tantos cadáveres, tanto de indígenas como de españoles, porque los españoles no fueron solos los que conquistaron Tenochtitlan, se aliaron, fueron más de los 200,000 indígenas los que contribuyeron a esa conquista. Y pues también darle, rápido, ahora sí concluyo, darle en estos tiempos de la cuarta transformación, decir que un novohispano, háblese de Cortés, pues sea el fundador, porque él tuvo sus minas, sus hijos, sus propiedades, sus descendientes, sus familiares, sus esposas, de Taxco. Desde aquí, Luis de Castilla financió la expedición a las 7 cíbolas, la expedición para ir a la Nueva Galicia, la expedición y la guerra del Niston, la expedición a la zona del Pacífico, a lo que fue ese barco que llegó hasta las Filipinas para convertirse en la primera nao de China, con financiamiento de ¿dónde? De Taxco, de las minas de Taxco, a través de Luis de Castilla. Y no lo digo yo, normalmente acostumbro a decirlo, no hablo en primera persona, sino lo que dicen los autores, tanto novohispanos como mexicanos. Y volviendo, cuarta transformación, ¿y dónde queda la primera transformación? Que fue la conquista. Eso es una transformación, traer religión, traer una cultura, descubrir el Pacífico o Mar del Sur, que se le llamaba entonces, pues era toda una transformación. Entonces estamos viviendo en tiempos de la quinta transformación, la que no se quiere reconocer. ¿A quién reconocemos como fundador de Taxco? Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a continuar con la participación del doctor Salvador Rogelio Ortega Martínez, por favor. Muchas gracias. Me pongo de pie para saludar. Un orgullo siempre estar aquí en mi tierra para saludar a mis paisanas y paisanos, amigas y amigos, compañeras y compañeros del Grupo Taxco, del que me siento socio honorario y muy orgulloso de pertenecer a este excelente grupo cultural de sociedad civil. Felicitar al presidente Juan Manuel Jaime Sadán, el equipo que lo acompaña en esta gestión de la grandeza para Taxco desde el esfuerzo de la sociedad civil. Aquí Edwin Tazaev, queridísima Nancy, aquí veo a Poli, al Doc, José Fernando, al Doc, como yo le digo, el quinto, pero para mí es doctor, a Agustín Pineda, a la maestra Ríos, y luego pues a un conglomerado, a Mari y Mari Laguna, por supuesto. Aquí enfrente no puedo dejar de mencionar a Almita, como yo le digo, Almita Gutiérrez, y quisiera mencionar a todas y a todos ustedes. Alondra, por supuesto, se me fue de aquí, con el cariño y el aprecio, pero se me van a pasar los minutos y el tiempo es oro, me van a mandar la campanita. Me da mucho gusto compartir con estos extraordinarios expertos. El biólogo Luis Felipe Cariño Preciado, y yo digo, y con esos apellidos, Cariño y Preciado, y con esos nombres, de las dinastías de los Felipe, los
Ulises de Francia. Entonces, y bueno, es biólogo y yo de pronto digo, miren nada más cómo la biología, que es el bios, que es vida, se asocia para darnos una extraordinaria lección de las toponimias. Y ahí vamos a encontrar origen. Origen. ¿Dónde está el origen? ¿Dónde está el origen? Para decirnos qué celebramos. De pronto, y en el currículum, dicen muy breve, por favor, y creo que cumplimos. Dice, lo presumo siempre, que ingresé a dar clases en la universidad como profesor de historia en la Universidad Autónoma de Guerrero hace 49 años. Y le pregunto a mis alumnos, les dejo tarea, a ver, tal personaje. Y rápidamente pues se meten al Rincón del Vago, a Wikipedia, y dicen, nació, murió. Está bien, ahí está el origen, o ahí está la fecha de nacimiento. Busca sus orígenes, busquen el pasado, sus progenitores, de dónde vivieron, de dónde llegaron, quiénes son, qué hicieron. Y ahí entonces tenemos el pasado. Para buscar el pasado de Tasco. Y eso es esta disertación extraordinaria que nos acaba de decir mi paisano y vecino, el licenciado Juan Manuel Millán Sánchez. Y hurgar en el pasado. Y ahí vamos a tener una larga data, y a mí me encanta porque deberíamos de rescatar más ese pasado y sentirnos identificados con él, porque a veces se entierra y se borra, sobre todo con el racismo. Orgulloso de tomarnos la selfie, ¿no? En Teotihuacán, en Uxmal, Chichén Itzá, en todos estos vestigios que no pudieron destruir los conquistadores. Y ahí están, y son monumentos extraordinarios de un gran pasado, de una civilización extraordinaria y además original. Déjenme hacer un poquito de hincapié en este tema. Dos grandes civilizaciones se desarrollaron en esta masa continental. La nuestra, llamada por los académicos mesoamericana, y la incaica en Sudamérica. Pero en solitario, a diferencia de las otras culturas que estaban unidas por las masas continentales, de manera que lo que se descubrió en China, por ejemplo la pólvora, rápidamente los europeos la utilizaron. La vela para la navegación, la brújula y todo lo que se iba conociendo lo iban haciendo apropiado de ellos, pero nuestra masa continental quedó separada del resto del mundo. De manera que aquí en solitario, en este territorio, se desarrolló una cultura original. Y en Sudamérica la otra. Y se respetaban en una frontera natural que hoy se llama el Darién, a donde termina Panamá y comienza Colombia. Y hacia la parte norte, pues prácticamente hasta Arizona, Nuevo México. Hacia arriba había contacto también con los asentamientos nómadas de toda la parte de lo que hoy son los Estados Unidos, Canadá y Alaska incluso. Se convivía entre todos y se conocía toda esta masa continental. Y se dice que hubo contactos de los otros continentes, pero leves o menos. Y me encanta que Juan Manuel nos diga que aquí, en este territorio de Guerrero, del que forma parte Tasco, hay vestigios que nos indican y que contradicen a la historia oficial cuando se afirma que la cultura madre olmeca nació en la venta Tres Zapotes de San Lorenzo, lo que hoy son los estados que colindan Veracruz y Tabasco. Pero cuando se descubre la cerámica Pox en Puerto Marqués, en Acapulco, para irme al dato más prolongado quizá, Juan Manuel, 5,000 años antes de Cristo. Y para elaborar una cerámica
ya significa que estamos hablando de civilización. Y luego la gruta de Cuxtlahuaca, las pinturas de Ostotitlán, aquí en la frontera con Morelos, ahí casi llegando a la caseta de Paso Morelos, si ven ustedes, hicieron un túnel en la autopista para respetar los vestigios arqueológicos de Cuetlacuchitlán, Teopantecuantitlán, los vestigios de los jaguares. El jaguar es la identidad de la cultura madre, y cantidad de etnias que tenían más de 200 lenguas distintas y un mismo idioma escrito ideográfico, a través del cual construían educación el calmeca. Bueno, esto para reivindicar origen. Ahí venimos, tlahuicas, chontales, huitlatecos, y su unidad y sus conflictos. Ese es el pasado. Y luego la conquista. Y cuando viene la conquista viene otra etapa. Entonces yo hablaría, si nos metemos en el lenguaje de AMLO, de la sexta, no de la quinta, para complementar la sugerencia de Juan Manuel. La primera, una cultura original. Y luego se interrumpe para que llegue otra etapa. Y en esa etapa es que se le da el nombre de la célula real, que hay que encontrarla. Y dicen que está en Sevilla. Lo digo ahorita porque al final voy a hacer una propuesta. Esa célula real. Pero haya sido como haya sido, el tema es que vamos a celebrar los 500 años de fundación, y a lo mejor eso es el acta de nacimiento. Y a veces hasta en el acta de nacimiento dicen, oye, pero este tiene 2 actas de nacimiento. Y me decía un célebre guerrerense, el doctor Pablo Sandoval Cruz, cuando le dijeron de la aduana de los Estados Unidos, cuando iba a pasar en migración, oiga, usted no tiene esta edad. Dice, ¿por qué? Dice, porque las personas que tienen esta edad vienen en silla de ruedas y acompañadas de sus nietos, sus bisnietos que los vienen asistiendo, y usted mire nada más cómo viene. Usted se puso años. Dice, no, me quité. En realidad, este dato de mi acta de nacimiento no es el verdadero. Porque un día, dice, llegó a mi pueblo, a Catempa, por cierto, el lugar del abrazo de Iturbide y Guerrero, que dicen que fue un mito, pero es historia. Y los mitos hacen historia. Y dice, allá en Catempa llegó una convocatoria para que los hijos de los campesinos pudiéramos estudiar en la Ciudad de México, pero no mayores de 15 años, y con derecho a internado, beca, comedor, para estudiar el equivalente a secundaria, que le llamaban en aquel tiempo prevocacional, vocacional, que era el equivalente de bachillerato, y una carrera profesional en el poli. Dice, y dijimos, y dice mi papá y mi madre, de nosotros, el que sirve para la letra y no sirve para el campo es papito. Pero ya se le pasó la edad. Dice, ¿y qué necesitábamos llevar? Que el comisario notificara que éramos hijos de campesinos y que labrábamos la tierra, para darle educación allá, en el poli, a los hijos de los campesinos. Me extendieron la constancia y tuvieron que hacer otra acta donde dijera que yo tenía 15 años. Y entonces usted tiene razón, este no es mi fecha, pero pues es la que ahora tengo como oficial.
Entonces sacamos nuestra fecha oficial y sigamos haciendo los trabajos con todo este entusiasmo, que además creo que se lo merece Taxco, pero no solo eso, es necesario. Es necesario, y celebro mucho que aquí hay un jovencito, creo que el más jovencito de la sala. Ponte de pie, por favor, y que le demos un aplauso. Muchas gracias, porque ellos son el relevo generacional. Ellos son los que van a dar cuenta. Imagínense que dentro de 20 años él esté presidiendo u otros grupos y que diga, y yo asistí a un evento cuando se estaba hablando del tema de nuestra identidad tasqueña, de nuestros orígenes, de nuestros actos fundantes, y luego Taxco es la colonia. Y miren nada más, cuando también como profesor les digo, miren, yo aquí en clase les daba historia de Guerrero, imagínense. Entonces les digo, yo aquí en clase les puedo poner diapositiva, les puedo hablar de Guerrero, y clasificar los periodos, los tiempos, etc. Pero qué mejor que nos organicemos para recorrer el estado de Guerrero, para que se tomen la selfie en Santa Vista, para que recorramos sus calles y para que recordemos las grandes personalidades que le han dado identidad a Taxco. Y ahí estoy hablando ya de la era colonial, un monumento de la era colonial. Pero en Acapulco tenemos también aquí, además de los petrograbados que nos dan cuenta del pasado, el fuerte de San Diego, que es un monumento extraordinario y que hoy también arreglado como museo para presumirlo, el fuerte de San Diego. Y así recorremos el estado de Guerrero. Y qué bueno entonces que en los próximos años se quede ya inaugurada las jornadas para la celebración año con año de la fundación de Taxco, el acta de nacimiento de Taxco en esta etapa colonial. Y que en eso nos pongamos de acuerdo, para luego también tener la narrativa del Taxco, de la lucha por la independencia. Y cómo agradezco que el Grupo Taxco, con una extraordinaria promoción de ustedes, pero particularmente de un gran tasqueño, no nació en Taxco, nació en Iztaciopan, pero se hizo tasqueño y miembro fundador del Grupo Amigos por Taxco, Edmundo Jaime Martínez. Y cuando me tocó ser gobernador, para gobernar Guerrero en llamas, y nos vinimos a Taxco para poner ahí en la plazuela de San Juan la escultura del Gran Morelos. Y decía Papá Mundo, hijo, aquí, en lo que es el Hotel Casa Grande, aquí pernoctó Morelos. Y Vicente Guerrero, las veces que tomó Taxco, Taxco en la independencia, Taxco en el México independiente, Taxco en la narrativa extraordinaria de Ignacio Manuel Altamirano. Y no es por pelearme con nadie, pero de pronto cuánto yo hubiera querido que nuestro epónimo Farmín de Alarcón le hubiera dedicado unos párrafos, un poema a Taxco. Pero igual, orgullo de que haya nacido aquí. Pero Altamirano, el Mixleco, el indio náhuatl, que llegó a las altas cumbres de la intelectualidad y del que nos debemos sentir orgullosos, y por lo menos de lo que yo conozco de su obra, en dos de sus grandes novelas, habla de nuestro Taxco, ese luchador de la reforma. Y luego, en el Porfiriato, y luego, en la época de las vicisitudes de todo lo que significó el siglo XX y lo que va del siglo XXI. De manera que si nos abocamos a recuperar la memoria histórica de Taxco, hay mucho, desde las toponimias, desde los orígenes,
todos. El acto fundante, y ojalá encontremos el acta. Y el Taxco de hoy. El Taxco de ustedes, de nosotros, pero de los chavos sobre todo. Y sus desafíos, presente y futuro para Taxco. Y quiero concluir, no me vayan a sonar la campanita, esta intervención, esta charla, este conversatorio, como bien se le ha determinado a esta sesión, con 3 temas. Uno que se ha dicho ya mucho y ya está inscrito en los 8 puntos que llevan diseñándose para que el Grupo Taxco, de la mano del gobierno local, del gobierno estatal, del gobierno federal, porque eso es muy importante. Y celebro entonces que aquí esté en representación del ayuntamiento nuestra directora de educación, secretaria de educación. Y porque así se logran más. Cada quien por su lado hace algo, pero poquito. Y que podamos entonces nosotros trabajar la ruta en la que en el proceso formativo de nuestros niños hagamos historia municipal, que trabajemos. Y me da mucho gusto que aquí estén autoridades educativas que dirigen instituciones como la maestra, iba a decir Nice, Victoria Elizabeth Jaimes, directora de una de las escuelas icónicas de Taxco, la Niño Artillero. Y mi hermano, Edmundo Jaimes, que también es educador, por ahí mi hermana de ella, y que abonemos para que desde los primeros años vayamos trabajando la identidad, la historia de nuestro municipio. Y ahí entonces nos vamos a encontrar con una grandeza, un gran ser humano, que no nació en Taxco y que circunstancias de la vida, él dice gracias a Dios, lo volvió uno de los hombres más ricos de la época, de su época. Era como hoy el Slim de aquellos tiempos, Juan José de la Borda. Un acaudalado minero, y que se pudo ir de aquí llevándose toda su riqueza y sembrarla allá en su tierra, en Europa, en Oloron, sur de Francia, norte de España. Y le invirtió para dejarle a Taxco esa gran identidad. Y de pronto lo decimos con mi hermano Juan Manuel. Cuando vamos a Teotihuacán, ¿dónde te vas a tomar la foto? Pues en la pirámide de la Luna, en la del Sol, y en todos los demás monumentos. ¿Quién viene a Taxco y no se tome la foto ahí? Y la posibilidad de que ingresen y vean la riqueza que hay adentro y sepan que es la fusión de 2 estilos arquitectónicos, el barroco y el churrigueresco, y los retablos, y las pinturas de Cabrera. Y esto nos lo dejó este hombre, y con esa sencillez, esa humildad, decirle, es a Dios, porque Dios no aborda, y bordará a Dios. Y ni siquiera tuvo la tentación, la idolatría de poner su nombre en uno de los bloques de cantera. Por eso yo celebro que el Grupo Taxco haya gestionado que esté aquí su escultura. Y si yo tuviera menos edad de la que yo tengo y me comprometiera para hacer un compromiso de amor, porque sé que alguien lo hizo por nuestro epónimo Juan Luis de Alarcón, donde le pidió el compromiso nupcial a su amada, yo lo haría en el monumento a Borja, como gratitud. Y por eso yo soy de quienes abonamos para que le incorporemos a la nomenclatura de Taxco el apellido de don José de la Borda. Y que llegue el momento en que tengamos que celebrar que el Cabildo de Taxco, el Congreso del Estado, las instancias correspondientes para este tipo de gestiones que sea exitosa y que un día, digamos,
dice, oye, qué bonita catedral la de Tasco. Y un poquito con pena, no, es que no es catedral, es parroquia. Pues es que yo creía que el denominativo de catedral es por la majestuosidad del edificio. No. Y yo conozco las diócesis de Guerrero, la de Altamirano, la de Acapulco, la de Chilapa, la de Chilpancingo Chilapa, la de Tlapa. Y hoy son unas iglesias, catedrales muy bonitas, pero se hicieron con el tiempo. Esta tiene su majestuosidad desde la colonia y es parroquia. ¿Y qué gestión tendríamos que hacer desde la sociedad civil, nosotros comprometidos como grupo, para pedirle a la jerarquía eclesiástica que trabajemos y que nos digan qué se requiere para que nuestra Santa Crista se convierta en catedral? Dice, la catedral se le denomina a donde está la sede del obispado. Entonces el obispado de Tasco y la catedral de Santa Crista y San Sebastián. Y recordando y queriendo seguir una tradición del profesor Edmundo Jaime, mi padre identitario, que donde llegaba su inspiración poética, rápidamente redactaba un poema. Y en el estilo más complicado, más complejo, que es el soneto. Sonetista también el maestro Rafael Romero. Y cultivar el soneto es arte mayor. Pero yo quiero hacer mis pininos con los acrósticos. Ya una vez aquí hice uno a borda y lo traía en el celular, lo leí y se me perdió. Y bueno, queda el compromiso de buscar otra vez la inspiración y regalar al Grupo Tasco el acróstico para don José de la Borda. De tenerlo, hoy me hubiera gustado leerlo, pero rápidamente aquí pergeñé el acróstico de Tasco. Sencillo porque pues son 5 letras, la T, la A, la X. Pude haber optado por la S, dicen, o la Z, Z, como dicen los españoles, la C y la O. Y dice, Tasco es grande, de belleza exuberante, aportaste al mundo para su noble fiesta la Xóchitl de Nochebuena, nuestra hermosa Cuetla Xóchitl. Con pundonor, tu gran poeta y escritor Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, orgullo de nuestra fe, Santa Prisca y Borda es unión y esperanza grandiosa. Muchas gracias.